todo lo que tenía aquí montado del estudio y demás. Sí, bueno, poquito a poquito se construye casa. Sí. Bueno, pues tenemos muchas preguntas. Teníamos realmente ganas de venir porque te seguimos en redes, una estupenda labor de divulgación con la estadística. ¿Cómo surge? La primera pregunta es obligada. ¿Cómo surge la idea de montar la divulgación, de montar el canal de Pica Número? La idea surge de una forma un poco banal, sinceramente. Surge básicamente de que yo, pues por noviembre-diciembre de 2015, yo hacía más o menos los análisis que hago ahora en Pica Número, de una forma un poquito más elemental, porque no sabía tantas cosas a lo mejor como ahora. Y esos análisis, pues solamente los podía compartir pues con mi gente cercana, con mis amigos, con mi familia. Entonces digo, vale, ¿por qué a lo mejor no intentar hacer que esto llegue a un público un poquito mayor? Y en ese sentido, pues ya me hice la cuenta de Twitter, empecé a colgar mis cosas ahí, y a medida que fue pasando el tiempo, yo me di cuenta de que cuando se habla de estadística en Twitter, la gente lo que se espera no es realmente análisis estadístico, sino lo que se espera es una labor de divulgación. Como que había ahí, digamos, una demanda que esperaba ser cubierta, porque la gente me preguntaba mucho por los métodos y demás. Y entonces, a partir de ahí, pues ya empecé a, digamos, diversificar un poquito mi contenido. Hago parte de análisis, parte de lo que yo creo que es divulgación. Y la verdad que luego también en Twitter tienes que tener un poquito de suerte, porque también hay personas que a lo mejor te pueden ayudar a la hora de conseguir difusión y demás, pero la idea surge de eso, de compartir un poquito pues lo que yo hacía con el resto del mundo sin mayores pretensiones. Yo, por supuesto, no esperaba que esto llegase hasta donde ha llegado, vamos. Bueno, es que una cuenta importante de divulgación en estadística, y no ha caído Twitter. Es decir, yo recuerdo, ¿no? Estuvimos ahí en ese con Mastodon. Sí. Yo intenté abrirme Mastodon, pero... No hubo manera. Bueno, sí, creo que estoy ahí. Creo que te sigo también en Mastodon, pero bueno. Puede ser. Mastodon parece complicada, pero luego al final es simplemente entrar a un servidor y registrarte y poco más. Luego sí es verdad que tienes la movida esta de la distancia y demás, pero bueno. Yo es que Twitter, ahora con Elon Musk, claro, es más complicado el futuro que le veo, la verdad. Bueno, complicación con el algoritmo que ahora aparece, que no te enseña, que genera esas cámaras de eco. Ahí hay una pregunta importante también, además, desde tu labor de divulgación, de la estadística, esos sesgos. Nosotros queríamos preguntarte por cómo se construyen esos sesgos, sobre todo porque, y yo espero que no monopolicemos la entrevista, pero hay un elemento importante que últimamente pues está en auge, que es ChatGPT. Sí. ¿Tiene sesgos? ¿Se construyen sesgos? Estadísticamente hay... No sé si la pregunta es conveniente, intentando que no sea excesivamente técnica, pero reproducimos los sesgos de ChatGPT, inculcamos sesgos en ChatGPT. ¿La estadística nos puede decir algo sobre esto? Sí, por supuesto. Es decir, al final, ChatGPT tenemos que pensar en que se trata simplemente pues de un algoritmo que hace una modelización del lenguaje a través de probabilidad. Es decir, lo que hace ChatGPT es decir, vale, si yo digo ahora árbol, la siguiente palabra va a ser frondoso con una probabilidad del tanto por ciento. Y eso lo sé porque yo he leído una serie de textos y eso es lo que pasa en ellos. Aparte, ChatGPT incluye otras cosas, como por ejemplo pues el que llaman reinforcement learning, que sería aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Que digamos lo lleva un pasito más allá, y por eso quizá pues es lo innovador de la técnica. Y obviamente pues todo este procedimiento pues conlleva muchos sesgos realmente. Los más importantes quizá pues son algunos que se han señalado ya, yo creo, en redes sociales, que son pues los sesgos referidos a la discriminación. Referidos sobre todo pues al hecho de que al coger datos que ChatGPT alimenta, digamos, su base de datos a partir de textos que se encuentran en Internet, si encontramos que en Internet hay una gran mayoría de textos en los que se pueda incurrir en actitudes discriminatorias hacia ciertos colectivos, pues al final ChatGPT, que no tiene ninguna forma de discernir lo que es éticamente correcto o no, pues simplemente dice, pues si la red es discriminatoria, yo también lo voy a hacer. Digamos que el personal lo ha arreglado un poquito, haciendo que si tú mencionas algún término, digamos, clave, pues ChatGPT te responde, no voy a generar nada respecto a eso. Reacciona. Exacto. Reacciona, pero es, digamos, como un parche, porque depende, por un lado, pues, y esto es otra cuestión en la que también se puede, digamos, introducir un sesgo, que es, depende de las decisiones que nosotros vayamos tomando a la hora de realizar esa modelización, porque el ordenador te va a hacer todos los cálculos para saber cuál es la probabilidad de que ocurra cada palabra, ¿vale? Pero tú, para llegar hasta ahí, tú le has tenido que decir al ordenador, mira, fíjate en esta variable, fíjate en esta otra, haz esto cuando te ocurra esto, y ahí realmente hay un procedimiento en el que el ser humano pues también interviene, y ahí interviene también mucho la sociología.
De hecho, lo comentaba el otro día por Twitter Daniel Laparra, que es un sociólogo de la Universidad de Alicante. Él decía que al final todas las decisiones que van, digamos, todas las decisiones que conciernen a la modelización, que dependen del ser humano, pues al final también están construidas en torno a unas reglas sociales que hay que estudiar y que tienen una intervención clara. Entonces, es verdad que los datos pueden inducir una discriminación, pero también nuestras decisiones la inducen. Ramón, te escucho hablar de construcción de modelos, de probabilidad de la siguiente palabra. Sí. Es lo que denominamos actualmente, con esta pátina de marketing, inteligencia artificial, estadística. La pregunta del millón. Tenía que llegar y tenía que llegar. Sí, y mejor pronto. Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, hay muchos compañeros de profesión que dicen que es realmente pues estadística multivariante. Yo, en realidad, a pesar de lo que pueda parecer o de lo que yo pueda decir en redes sociales, yo tampoco soy tan extremo a la hora de calificar a la inteligencia artificial. Es verdad que evidentemente hay técnicas informáticas que han tenido su peso en la inteligencia artificial y que desde luego lo seguirán teniendo, como es el almacenaje de grandes volúmenes de datos, como son también algunos algoritmos, como los algoritmos de búsqueda heurística, que son puramente informáticos y demás. Pero luego también pues hay otra parte, evidentemente, de modelización, que al final no deja de ser una parte que siempre se ha encargado de estudiar la estadística. Claro. Por tanto, podríamos decir, si bien la inteligencia artificial yo no la calificaría completamente por estadística, sí que la estadística tiene un papel bastante importante dentro de la IA. Hay una estructura clara, es decir, regresiones, esto también para los compañeros estudiantes, ¿no? Regresiones lineales, sí. Correlación. Correcto. Correlación que no causalidad, es decir a pico y pala, como picaron a pico y pala. Correlación no es causalidad. Exacto. Bueno, hay mucha gente contraria al uso de ChatGPT y estas herramientas para la investigación. Nos gustaría saber tu opinión sobre ello. Ya se está convirtiendo en la pregunta del dinero y el sexo de la resistencia. Pues aquí en Sociopolis nosotros, la inteligencia artificial, ¿qué pasa? ¿Se puede usar ChatGPT? ¿Es una herramienta? ¿Va a redactar las tesis ya ChatGPT? ¿Se van a acabar los doctores? Me parece una pregunta mejor que la de dinero y el sexo, fíjate. Más interesante por lo menos y más profunda. Hay un palito aquí en la resistencia. Bueno, mira, ChatGPT ahora mismo, por ejemplo, en estadística está tomando importancia porque a fin de cuentas, como lo que hace es coger internet y traértelo a tu mesa en 2 segundos, al final se convierte como en una especie de Google y Stack Overflow un poquito fancy, ¿vale? Es decir, tú le lanzas una pregunta tipo ChatGPT, por favor, dime qué error he cometido en este código. O ChatGPT, defíneme lo que es un muestreo estratificado, por ejemplo. Claro. Y se supone que ChatGPT pues tiene leídos todos los posts de Stack Overflow, todos los, todos los artículos de la Wikipedia, en fin, y se supone que te da una respuesta adecuada. Entonces mucha gente lo utiliza pues para eso, para responder preguntas rápidas. ¿Qué pasa? Que muchas veces también ChatGPT se inventa la respuesta. Ah, amigo. Claro. Entonces, pues ahí es siempre hay un fallo. La probabilidad también admite su fallo, los niveles de confianza. Esto, para la gente que está haciendo ahora inferencial o descriptiva, pues para que les sirva también de decir que nos vean, compañeros que nos vean. Que nos vean y que sepan que ChatGPT, con cuidado, con moderación. Con moderación. Es importante. Vale, luego también es cierto que una de las preguntas que nos pasaba el equipo era sobre tu opinión sobre si existe, a ver cómo la replanteo para que se entienda bien. Es decir, existe mucho seco recuperando los secos. Cuando analizamos contenido o saltamos al nuevo palabra mágica que es Big Data, el Big Data, ahora decir ya ChatGPT lo dejamos ahora Big Data, es decir, existen secos reales de analizar grandes volúmenes de datos que surgen de Internet, es decir, que no están producidos correctamente como pueda ser el INE o el CIR, es decir, ¿qué pasa ahí? Mira, como dicen los políticos, me alegro mucho de que me haga esta pregunta. Buena pregunta. Porque resulta que es precisamente uno de mis temas de investigación. Yo trabajo en muestreo estadístico, sí. Pero dentro de eso ahora mismo pues están tomando mucho auge también pues justamente estos grandes volúmenes de datos que comentaba. Lo que suele ocurrir con estos grandes volúmenes de datos es que, a pesar de que son muchísimos datos, en muchas ocasiones estos datos incurren en diversos sesgos que los que estudiamos el muestreo estadístico ya conocíamos, ¿vale? En caso de que
un gran volumen de datos no cubra toda la población objetivo, como por ejemplo es el caso de Internet, claro. que Internet tiene una penetración bastante importante, pero que todavía no llega a toda la población. Y si hablamos de usuarios activos, ya ni te cuento, claro. Entonces, pues ahí se produce ya el primer sesgo, que es el error de cobertura, que llamamos en muestreo. Al no cubrir a toda la población, si esa población que nos dejamos fuera tiene unas características muy diferentes a la que estamos muestreando o la que estamos recogiendo, pues entonces ya ahí podemos sacar unas estimaciones, pero que van a estar desviadas con respecto a la realidad. Luego, por supuesto, también la calidad de los datos que se extraigan es súper importante y parece como que a veces en el Big Data se deja un poco de lado. Es decir, hay que hablar también, a pesar de que esto en algunos círculos esté un poquito mal visto, yo creo que hay que hablar un poquito de la calidad del dato también. Claro. Es decir, ya no vale solamente con recopilar todos estos datos de Internet, sino que también hay que diseñar un buen estudio que te permita recogerlos, pero en base a unos ciertos principios que te permitan después extraer información útil sobre ellos realmente. Sobre todo, quizá por las grandes distorsiones que se pueden generar. Yo hice mi TFG en su momento sobre polarización política, extrayendo datos de Internet, y lo que puedes ver muy fácilmente es cómo se generan picos de opinión de temas muy concretos que acaban distorsionando o anulando cualquier otro tipo de información. Es decir, yo supongo que eso pues se está investigando, ¿no? Entonces, la validez de los datos, cuando extraemos grandes cantidades de datos de Internet, es decir, por quedarnos con cuidado. Sí, también con cuidado. Yo creo que toda esta entrevista se puede resumir en todo con cuidado. Todo con cuidado. Sí, porque muchas veces pensamos que solamente por tener muchísimos datos ya tenemos todo resuelto. Claro. Pero eso es mentira, y de hecho hay una demostración matemática de que es mentira. Sí. Hay un paper de Ximen, creo que se llamaba, que era Statistical Paradoxes and Paradoxes, que es paraísos y paradojas estadísticas, que viene a ser que él lo que expresa ahí es que, de hecho lo pone con un ejemplo real, que él, digamos, utilizó una muestra enorme de millones de personas sobre unas elecciones americanas, y lo que obtuvo al final, haciendo los cálculos estadísticos pertinentes, es que con esa muestra se obtenía un error exactamente igual al que se obtenía solamente recogiendo una muestra de 1.200 personas, siempre y cuando esta fuese aleatoria. Es decir, al final, un conjunto de datos de millones y millones y millones de personas tiene la misma precisión que una encuesta relativamente pequeña, de 1.200 personas. Claro, pero parece que se juega a decir. Yo creo que es una cosa que la estadística tiene resuelta desde hace muchísimo tiempo, pero como que ahora, no sé si a nivel de marketing o a nivel de intento de innovación o de venta, no sé cómo denominarlo, parece como que se hace una especie de paralelismo con el muestreo, ¿no? Decir, bueno, pues si soy capaz de sacar esta predicción, porque aparte siempre se busca la predicción, sobre todo en el mercado, ¿no? O en temas como el tema político también, las encuestas. Si con 2.500 encuestas soy capaz de sacar esto, con 2 millones de encuestas de datos soy capaz de afinar muchísimo. No es verdad. No, para nada. Es decir, esa encuesta de 2 millones de datos puede ser igual de errónea o incluso más que la de 2.500. De hecho, hay un ejemplo súper famoso de las elecciones aquellas del año 36 en Estados Unidos, en las que concurrían Roosevelt y Alfred Landon, que había una encuesta que se hizo por una revista con 2,4 millones de respuestas, que decía que iba a ganar Landon por un montón de diferencia, y al final ganó Roosevelt. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que esa muestra estaba recogida pues a base de gente que escribía voluntariamente en la revista, y eso evidentemente pues, tiene un sesgo de autoselección. Un sesgo, correcto. Claro, entonces fíjate, aunque tuviesen 2,4 millones, que para la época era una burrada de encuesta, pues no les sirvió para nada. Después, por otra parte, un grupo de investigadores liderado por George Gallup y demás gente, pues con una muestra de 50.000 personas nada más, consiguieron acertar los resultados. Nada más. Entre muchas comillas, tú me entiendes. Nada más. 50.000 sigue siendo un tamaño grande, pero aún así, con muchísimo menos que los otros, consiguieron un acierto mucho mayor, porque ellos habían utilizado la teoría del muestreo. Claro. Y la habían utilizado no tampoco de una forma perfecta, ellos hicieron simplemente un muestreo por cuotas, pero ya con eso les valió para superar esa muestra tan grande. Claro. Luego tenemos como la otra parte, es decir, estas encuestas maravillosas que salen, como por ejemplo la de LinkedIn. Uy, ¿no? Sí. Hablamos de la encuesta de LinkedIn, de palo a LinkedIn también. Primero, por no poner la ficha técnica, es decir, ¿por qué no se pone la ficha técnica nunca? Es decir, en muy pocos casos, es decir, cuando uno no empieza a estudiar estadística, ¿no? Empieza a estudiar sondeo y tal y cual, y se preocupa, ¿no? Fuera del CID, ¿no? Fuera del INE y tal, en buscar, nunca hay ficha técnica. Nos tenemos que creer lo que nos dicen. Genera descrédito en la estadística que nos digan que una entre las 5 carreras en las que la gente más se arrepiente aparezca sociología y ciencias políticas, creo que era. Sí. Hay que creerlo, no nos los creemos. Bueno, ya
todo con reserva. Yo ya me voy a quedar con tu frase de todo con reserva. Efectivamente. Así ya te hace una idea de cómo vivo yo también, la estadística un poco. Todo con reserva. Fíjate, yo también vi la encuesta de LinkedIn y tenía un error gordísimo, que era un pedazo de seco de selección, que era que esa encuesta se había hecho solamente a gente desempleada. La gente desempleada, obviamente, pues va a estar más descontenta con lo que ha estudiado en comparación con la gente que sí que está empleada, ¿no? Entonces, pues ahí ya te encuentras con que los porcentajes no van a ser fidedignos de la realidad, realmente. Claro, esto es un problema que se puede atajar fácilmente si efectivamente tú tienes la ficha técnica y sobre todo sabes unos ciertos detalles que son importantes para el asunto del sesgo. Problema, el que tú dices, que muchas veces no se da la ficha técnica. Claro, si los que hacen la encuesta o los que publican la encuesta no se preocupan de una cosa tan elemental como simplemente decir qué tamaño de muestra había, qué margen de error podemos asumir con un muestreo aleatorio simple, que esa es otra. La mayoría de las veces no se parece ni de cerca al muestreo que han hecho, pero por lo menos un margen de error pequeño. Y cómo se ha extraído la muestra, cuándo ha sido el trabajo de campo. Esas 3-4 cositas que son, una cosa bastante elemental, no son capaces de hacerlo. Tú imagínate la atención que le habrán prestado a todo lo demás, el cuidado que habrán tenido sobre el resto de métodos, ¿no? Entonces, yo generalmente cuando veo una encuesta que no tiene ni esa mínima ficha técnica, yo ya suelo tomarla un poco con pinza. No es que se hayan inventado los datos, pero por lo menos ya me hace desconfiar un poquito, eso sí es verdad. Dudamos. Sí. La conclusión otra vez es dudar. A dudar, sí. En todo caso, las que tienen ficha técnica, más o menos a veces te pueden te pueden más o menos dar una idea del sesgo que puede haber en esa encuesta. Si, por ejemplo, te dicen que se ha recogido con una muestra online, pues tú ya te imaginas entonces que tienes que echarle todos los sesgos de cobertura de las encuestas online y demás. Pero también las fichas técnicas que se suelen publicar en los periódicos también dejan un poquito que desear, sinceramente. Hay muy poca cultura de eso, ¿no? De la curiosity, que dirían los ingleses, ¿no? De la precisión del dato, de cuidar el dato. Puede ser que con esta nueva ola de científicos de datos mejoremos esa cultura. Y una pregunta que te hago. Sé que eres profe aquí en la casa. ¿Hay un incremento de estudio de estadística o la gente todavía no relaciona eso de la ciencia de datos, que para nosotros creo que tiene muchísimo de estadística? ¿Hay un incremento de estudiantes o se nota que se busca más la estadística avanzada? Bueno, aunque yo sigo pensando que la IA se basa básicamente en descriptiva e inferencial y luego un poquito más, pero bueno, sí, no entremos en terrenos pantanosos. Bastante pantanosos, sí. Yo tengo esa impresión, pero también tengo la impresión de que esos estudiantes que están buscando en la actualidad pues dedicarse a algo relacionado pues eso con la inteligencia artificial, con la ciencia de datos, con la estadística, suelen preferir otras carreras por encima de estadística. Tampoco digo que estemos súper mal, es decir, de hecho ahora mismo la nota de corte en estadística ha subido con respecto a cuando yo era estudiante. Yo entré a la carrera en 2010 y la carrera estaba en un 5 de media de corte y hubo gente que entró con la fase general suspensa y aún así sobraban plazas. Tú imagínate, y ahora pues hay una nota de corte, no sé si es de 7 con algo así. Entonces ha aumentado el interés. Pero también es verdad que yo creo que ese flujo de personas que pueden estar interesadas en la estadística de alguna forma, creo que se ha ido para otras carreras. ¿Matemática? Sí, yo creo que sí, que a lo mejor se han ido un poquito más para matemáticas. De hecho, ahora mismo las notas de corte en matemáticas son bastante más elevadas que en estadística, a pesar de que partían del mismo punto, de que la nota de corte era un 5 hace unos años. Y ya doble grado, matemática y física ni digamos, y matemática e informática un poco más de lo mismo realmente. A ver, yo en cierto modo lo veo lógico, como ya digo, son carreras donde el profesorado ha sabido moverse un poquito mejor, haciendo la promoción, y a fin de cuentas pues son carreras también donde va a aprender cosas muy útiles de cara, por supuesto, a la estadística. Pero, claro, en este sentido yo a veces me pregunto, digo, si a lo mejor tú lo que quieres es simplemente aprender estadística, a lo mejor no manejar tantísimo todas las matemáticas, pues quizá te valdría más estudiar una carrera un pelín más específica. Pero, bueno, eso ya es un pensamiento que tengo, pero bueno. En todo caso, sí, yo sí es verdad que he visto un interés creciente en la estadística. En sociología creo que pasó algo similar, es decir, yo también cuando entré era un 5 de corte y creo que ahora pues ha subido un poquito, no sabría ni me atrevo a decir, que no sé si era un 6, un 7 por lo que está ahora, pero bueno, yo creo que también sociólogos y sociólogas nosotros tenemos también esa parte de interpretación de datos, que yo creo que se deja a veces muy de lado, ¿no? Es como hay un excesivo boom, sobre todo en lo técnico, yo creo que está también el asidero estadístico, que yo creo que
bueno, esto es un llamamiento, daros cuenta de que estudiar más estadística Sí. viene muy bien dentro de la IA, del procesamiento de datos tal, pero claro, nosotros también reivindicamos un poco, ¿no? Ahora barremos para casa y tiramos todo el tema de la interpretación, ¿no? Es decir, hay un compañero nuestro de aquí de la casa que dice que como el mítico anuncio de la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Muchísimos datos sin una buena interpretación, ¿para qué nos sirve, ¿no? ¿Crees que hay malas interpretaciones? ¿Crees que hay una gran burbuja? Yo mantengo esto, yo ya me mojo, me tiro a la piscina. Hay una gran burbuja, sobre todo en el plano técnico, como comentabas, ¿no? Sobre todo en informática y tal, cómo extraemos los datos, cómo los calculamos, tal, pero ¿y la interpretación? ¿Se queda luego eso colgando la interpretación y perdemos ahí potencia heurística, potencia interpretativa? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Se queda efectivamente un poco colgando. Hay que tener en cuenta que, yo de hecho lo comentaba antes con Víctor antes de entrar, que al final la estadística que nosotros vamos viendo a lo largo de nuestra vida va muy enfocado a la estadística matemática, cosa que evidentemente pues está bien, porque la matemática hay que manejarla sí o sí en estadística, aunque sea un poquito, pero que nos dejamos de lado un poquito lo que es la interpretación. Es decir, si yo por ejemplo le pregunto ahora a un estudiante de grado, que me sepa hacer una nova, pues si ha visto eso en clase, más o menos la sabrá hacer, o por lo menos la sabrá sacar con SPSS. Ahora bien, si yo te digo, vale, antes de llegar hasta esta nova, ¿qué has incluido en el modelo? ¿Has incluido variables de confusión? ¿Has cuidado que la muestra no tenga un sesgo de autoselección? ¿Has también cuidado un poquito, pues eso, los sesgos de colisión que puedan existir? Ahí ya es un poquito más complicado y eso sigue siendo parte de la estadística también, es decir, ya no es solamente hacer los cálculos ni sacar datos, sino todo lo demás, todo lo que rodea a la construcción de ese dato. También es parte de la estadística y es una cosa que hay que manejar y que por desgracia a veces pues yo creo que se deja un poco de lado. Nos centramos más un poco en la parte técnica y nos olvidamos también pues de la parte más interpretativa, donde evidentemente pues tener experiencia en el tema que estás analizando, pues puede venir bien también, y desde luego un sociólogo que tenga un manejo de la estadística, pues fíjate todo lo que podría hacer, ¿no? Pero por desgracia eso se deja un poco de lado, en mi opinión. Bueno, habrá que seguir empujando para construir buenos sociólogos, buenos estadísticos, equipos interdisciplinares que se entiendan bien. Sí. Ha mencionado al SPSS y yo tengo una pregunta obligada. Sí. ¿Cuándo vamos a desbancar SPSS? ¿Cómo das las clases, Ramón? ¿Las das con SPSS todavía? R, ¿no? Quien me siga en Twitter sabrá que yo tengo un odio visceral hacia SPSS. Compartido conmigo, en este caso. Muy bien. Compartido yo creo con todo el mundo que haya manejado ¿Por qué SPSS? Seguimos utilizando SPSS en las facultades? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Yo entiendo y creo que para la comprensión de conceptos, sobre todo cuando no se tienen pues habilidades de programación y tal, es un entorno muy agradable, ¿no? Pincha, estás acostumbrado a la ventanita, pincha el menú, claro, ¿no? Regresión o análisis de frecuencias, te lo lanza, tú lo copias, lo pegas en tu documento, lo interpretas y listo. Pero claro, ¿qué potencialidad perdemos ahí? Sobre todo de comprensión, porque al final no es como muy mecánico. Enseñamos a mecanizar. No sé si perdemos ahí. Yo soy totalmente contrario al SPSS, que desaparezca el SPSS. Yo creo que IBM ya ganó muchísima pasta en su momento. Utilicemos R, que aparte es un recurso libre y la potencialidad que tiene. No sé qué opinas al respecto. Pero ya no es solamente que sea solamente pulsar botoncitos, sino que además es que ya hay programas que son pulsar botoncitos y que no son software privativos. Que claro, ese es el principal problema que tiene SPSS, que el alumno o alumna no lo puede manejar en su casa, porque claro, no tiene la licencia comprada. Bueno, sí, ahora la UGR pues te ofrece el MISOF y demás, claro, pero que eso es un gran impedimento realmente. Y ya no digamos y pues, un coste interesante. Un coste para las universidades que tienen que pagar la licencia pues enorme también, ¿no? Entonces ya solamente ya partiendo de eso, casi que tendríamos suficiente para desbancar SPSS. El hecho de que exista otra alternativa, hombre, sí que es verdad que cuando vas pulsando botoncitos, pues para una persona que no sabe programar, ni tampoco tiene ganas ni tiempo de ponerse a programar, puede ser beneficioso, efectivamente, y en cierta medida, pues, digamos, puede reducir un poquito el miedo que gente que a lo mejor está empezando con la estadística, pues le pueda tener a ese cálculo de datos, porque al final si les dices, mira, esta fórmula tan complicada que te he puesto en la pizarra, al final simplemente consiste en pulsar este botoncito en hash, en SPSS o en lo que sea. Ahí ya como que se les quita un poquito el miedo, pero aún así la ventaja que tiene aprender a programar
y sobre todo un lenguaje de programación estadística como es R, es que más o menos tú vas sabiendo a cada momento lo que vas haciendo. Es decir, es como si tú tuvieses una caja de Lego en tu casa y fueses montando el castillo. No es lo mismo que si tú coges y te compras el castillo de Playmobil, que viene ya montado, claro, ¿no? Ahí ya más o menos vas viendo los pasos que hay que hacer para construir el castillo y de esa forma vas aprendiendo un poquito mejor cómo funciona la arquitectura. Claro. Pues R más o menos eso sería la ventaja que tiene principal. Yo lo que uso en mis clases desde hace ya unos años, desde que he tenido más o menos un poco la libertad de elegir el software que puedo utilizar, es o bien R Commander, y ahora estoy empezando con Hash, que la verdad que también está bastante bien, pero SPSS solamente cuando me obligan. Solo cuando nosotros hemos utilizado también, me ha pillado aquí, voy a beber un poquito de agua porque si no, no puedo continuar. Oran, nosotros utilizamos también aquí Oran, no sé si lo conoces. Oran es data mining, Oran Data Mining. Funciona muy bien para hacer cuestiones. Sí, lo bueno que tiene es que la interfaz vas conectando como pequeños nodos, ¿no? Le subes un corpus, le subes le pides una tabla. La verdad es que es bastante interesante, hace cosas, sobre todo de cara a comprender los procesos, ¿no? Muchas veces, ¿por qué hacemos una nova, no? ¿Por qué hacemos un análisis de frecuencias? Cosas muy sencillas, ¿no? Y es muy visual, que yo creo que también es otro de los elementos que, pues bueno, son amables y tal, ¿no? Sí. Aparte, creo que, parece que estamos haciendo promoción, pero como es software libre, es decir, pues... No hay ningún problema. Adelante. Aparte vienen con pequeños tutoriales que te enseñan a hacer y tal. Muy bien. Y para todo el tema del data mining, que ahora es, pues bueno, pues esta ola del data mining, ¿no? Pues... Sí. Pues estupendo. Pues Ramón, encantadísimo que vinieras. Tienes que volver a venir otra vez, porque hacemos entrevistas muy cortitas y aquí hay muchísimos. No sé si tenemos alguna pregunta también, porque nos hemos metido tal. Sí, la vemos. Habéis usado atlas.ti, pone, ¿no? El Atlas.ti. El Atlas.ti es un software, pero un software de análisis más cualitativo. Es decir, sí, tiene elementos, ¿no? de frecuencia y tal, pero es más cualitativo. Claro, es que nos habéis empezado a escribir, nosotros nos hemos encargado aquí, pues bueno, criticando a ChatGPT. Verás tú, ahora cuando vuelvas, menos mal que no hemos cargado mucho con traerlos más, porque ahora te quita directamente y ya te cepilla el canal y fuera, ¿no? Que no haya ningún súbdito de esos que tiene por Twitter viendo esta entrevista. A ver, nos dicen también que hace falta hacer mucho cuidado a la guía desde el punto de vista entre las perspectivas de si puede ser útil estimar muestras posibles. Pues bueno, esta pregunta es para ti, Ramón. Sí, si el punto de vista antropológico, sociológico, entra en la perspectiva de si puede ser útil para estimar muestras o posibles reacciones sociales. Bueno, a ver, sí que entra en liza, a lo mejor no de la forma en la que la gente se lo imagina, que a lo mejor pues es ChatGPT, que ahora pues simplemente pues piensan que tú le das unos datos a ChatGPT y te hace la interpretación. Yo creo que el papel de la IA en esto son a través de algoritmos que están más cercanos, yo creo, a la estadística. Sí, por lo menos en mi experiencia laboral, yo cuando utilizo inteligencia artificial en mi trabajo es justamente pues para eso. Por ejemplo, pues para predecir si una persona va a responder a una encuesta o no. Pero al final son técnicas bastante similares a lo que puede ser un análisis multivariante. Es decir, lo que he dicho antes, al final la estadística tiene mucho peso dentro de la IA. Entonces, muy bien. Pues nos quedamos con eso. La estadística tiene mucho peso dentro de la IA. Estudiar estadística, por favor. Hagamos IA correctamente. Pues muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a vosotros. Yo encantado de venir y, por supuesto, encantado de volver también, si se tercia. Tendrás que volver. Bueno, agradecer a la facultad por tenernos el espacio, agradecer a todo el equipo que está ahí detrás y nada, nos vemos en la siguiente entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, dime. Siempre me regaña, a mí me encanta que me regañe el técnico, ¿no? Porque yo soy muy despistado, entonces, bueno, pues estamos en Sociopolis, lo produce Metamorfosis y nos apoyamos en Red Sociológica. Hasta luego, gracias. Hasta luego.
Thank you.